Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a Bordástico. Bordástico es un espacio que surgió para compartir el apasionante mundo del bordado de la mano de bordadores y bordadoras alrededor del mundo. Este primer capítulo es sobre bordado ayacuchano. ¿Por qué vamos a hablar primero sobre bordado ayacuchano? Tuve la oportunidad de vivir en la ciudad de Lima y a través de un taller de bordado que hice con mi adorada profesora Patricia Bailón de Monay Bordado, aprendí muchos aspectos de la cultura peruana que me eran ajenos hasta ese entonces. Esa fue una de las cosas que me conectó con el Perú y con las personas dentro de ese país. Así que bueno, va este agradecimiento a Patti, a través de quien también conocí muchas bordadoras inquietas como yo de otros países sobre esa técnica y esa tradición, y también bordadoras locales a través de las que conocí más sobre esa cultura peruana. Bueno, ¿y por qué bordaste? Bordástico surgió a través de la necesidad de mostrarles y enseñarles a mi familia, a mujeres de mi familia, esta técnica de bordado. Así que empecé a hacer pequeños videos, algunos para mi mamá y mi tía, que ya eran unas expertas bordando en el tradicional, y para mi hermana, que era la primera vez que tomaba pues las riendas del bordado y se apasionó. Así que haciendo estos tutoriales dije, bueno, ¿qué pasa si los compartimos en la red y hacemos que crezca ese interés alrededor de esta hermosa tradición? Así que lo que vas a ver en este primer capítulo son una serie de tutoriales de diversos puntos básicos de esta técnica y esperamos que sea una red para muchas técnicas de bordado diferentes alrededor de Latinoamérica. Sin más preámbulos, te dejo con los tutoriales y espero que los disfrutes y siempre estás bienvenido en un fantástico bordástico. Hola, mis bordadoras. Bueno, pensando en facilitar sobre todo la memoria y la práctica de los bordados básicos del ayacuchano, hice esta muestra que vamos a tomar como un tutorial de los puntos básicos que se usan en este tipo de bordado peruano que es muy bonito. Vamos a comenzar entonces por el pétalo central que se hace en el punto relleno en V. Hay dos maneras de hacerlo. Una es con el punto tradicional de relleno en V, que es este, y otra es partiendo la composición del pétalo superior en dos, haciendo primero la parte izquierda como si fuera un punto radial y la segunda parte desde el centro hacia el borde. Son dos maneras de hacer ese volumen de la parte superior del pétalo en el bordado ayacuchano. Entonces vamos a comenzar por esos dos. Lo primero que tenemos que hacer es nuestro bloqueo de la lanita. Hay personas que lo llaman atraque, otras personas simplemente lo llaman esconder la lanita y eso nos va a permitir no hacer nudos. Entonces vamos a comenzar. La idea con este punto es partir de este vértice izquierdo de acá. Entonces vamos a hacer un atraque de la lanita, por ejemplo, por acá. Simplemente la vamos a pasar. Para este punto es recomendable usar bastidor. Sin embargo, para practicidad, pues no lo voy a aplicar en la clase. Bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos a dirigir nuestra aguja al punto del comienzo, que es este. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea?
vamos a empezar a hacer puntadas no tan largas y desplazarlas. Entonces vamos a irnos acá siempre muy pegadito para que quede bello. Vamos a hacer como este recorrido y aquí vamos a ir bajando. Acá bajamos apenas un poquito y acá siempre muy juntito, muy juntito. Nuevamente, aquí vamos a ir bajando un poquito y aquí muy juntito. A veces cuando esta distancia y esta son muy diferentes, hay que aprovechar este mismo puntico para seguir avanzando. Yo, por ejemplo, acá lo voy a meter en el mismo lugar. Voy a hacer más o menos 2 puntadas en el mismo agujerito para que no me quede muy desigual. Entonces este lo voy a pasar por acá y este sí siempre muy juntito. Y el siguiente punto lo voy a poner ahí mismo para que me rinda. Este espacio, como ustedes pueden ver, es más grande en la curva, entonces voy a ir equilibrando y siempre tengo que ir acomodando mi lanita para que me quede bonito. Y ahí voy a aprovechar el mismo punto. Y este sí lo dejo muy cerquita. Es un poco el truco de que nos quede bien rellenito, que siempre esté muy cerquita. Aquí, por ejemplo, ya puedo hacer los 2 puntos finales, me voy bien al vértice, voy acá, así me va quedando bien rellenito. Y hago el último en el mismo punto y vuelvo a salir por el costadito. Listo, ahí tenemos la primera parte finalizada, ¿no? Voy a acomodar un poquito para que no se me frunza, pero eso es, ¿no? Ya tenemos la primera parte de nuestro pétalo superior bordada. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir como radial, pero hacia allá, ¿sí? Si antes hicimos radial teniendo como centro este vértice, ahora vamos a imaginarnos una especie de vértice como por acá, ¿sí? Entonces vamos a repetir este procedimiento que hicimos de ir desplazando y corriéndonos hacia abajo, pero teniendo en cuenta que esta va a ser nuestra base. Entonces vamos a hacerlo así. Primero acá, luego siempre muy cerquita en la curva. Muy bien. Vamos a continuar bajando un poquito y acá muy cerquita. Recuerden que ese es el truco para que nos quede bien bonito, bien rellenito. Incluso a veces lo que se puede hacer es calcular con la lana. Decir, por ejemplo, bueno, acá quiero que me quede, entonces ese es el espacio que voy a considerar. De esa manera voy. Traten de que no se les salga de este punto. Si pueden que quede muy escondidito, mucho mejor. Entonces acá lo trato de esconder un poco y lo mando, ¿no? Entonces así voy armando mi puntico. Vamos a ver si lo puedo mostrar un poco más de cerca. Ahí está. Voy a seguir acá bajando. Acá ya voy a tener que utilizar el vértice 2 veces, que también es un poquito más larga. Entonces eso voy a hacer o lo voy a hacer muy cerquita. Y acá siempre muy cerquita, muy cerquita.
Entonces, como ven, ya voy completando el relleno de mi pétalo. Ya casi llego al borde. Este lo dejo bien en el centrico donde estaba el encuentro del anterior. Y eso es todo, ¿no? Acá tengo mi punto relleno para el pétalo superior. Esa es una manera. Ahora vamos a ver la siguiente. Yo como estoy usando el mismo color, no voy a rematar, simplemente me voy a ir hacia el pétalo siguiente. Recuerden que aquí empezamos por el vértice curvo de la parte superior. Ahí está. Y lo que voy a hacer también es calcular una distancia en la que tenga que desplazarme muy poquito, ¿cierto? Como si calculara acá unos espacios que van a ser mis bajaditas. Entonces, acá 1, 2, 3, 4, 5 más o menos, para poder hacer el punto relleno en B. Recuerden que este es una línea central y después se trabaja el de la derecha y el de la izquierda. Y así sucesivamente. Y en este punto los primeros 4 cruzados van hacia este mismo centro y después sí se baja. Entonces vamos a verlo. Empezaremos por acá aproximadamente y voy a dejarlo muy cerquita. Recuerden que ese es el truco para que quede bien rellenito. Muy cerquita, tampoco mucha tensión para que no se vaya a fruncir. Me devuelvo al mismo punto y salgo por la izquierda. Entonces acá se me va a formar el de la derecha y vuelvo por el mismo agujerito y salgo otra vez por la derecha, ¿cierto? Estoy haciendo uno a la derecha, uno a la izquierda. Por el mismo puntito voy a salir. Voy a entrar, perdón. Y acá salgo por la izquierda, ¿cierto? Entonces, al menos los 4 primeros los hacemos en el mismo vértice. Salimos del mismo radio, ¿no? Del mismo punto inferior. Y acá, según el ancho que tengamos en nuestra curva, puedo decidir hacer 2 más acá en el centro o bajar un poquito. Entonces acá calculo con la lanita cuál podría ser un punto ideal. Yo voy a ponerlo ahí y me voy al otro lado. Siempre cerquita, en la curva siempre cerquita para que quede bien rellenito. Y cuando me devuelvo, lo pongo en el mismo punto de partida, ¿no? Luego voy a la curvita otra vez, a la derecha. Y acá sigo bajando. Ya no voy al mismo punto, sino que voy a trazar siempre uno nuevo para los dos lados. Ya hice el de la derecha, acá sí voy al mismo punto y luego salgo por la curva. Voy nuevamente bajo un poquito, me desplazo hacia la izquierda, vuelvo al mismo punto y acá en la curva muy pegadito, muy pegadito. Acá bajo un poquito más, me voy a la izquierda, vuelvo al mismo punto acá, voy a la curva y ya me quedan un par para cerrar. Entonces termino acá en el vértice y finalizo. Esos son los 2 puntos que tenemos para el pétalo.
Espero que les haya servido este mini tutorial y vamos a hacer con los otros puntos básicos el mismo proceso. En el bordado ayacuchano ya sabemos que hay muchos puntos que se comparten con el bordado tradicional en hilo, que una de las características del ayacuchano es que se borda con lana delgada, lana acrílica normalmente. Y este es un punto que se utiliza mucho, mucho, mucho en el bordado tradicional. Es el famoso punto atrás o punto cordón. Entonces es muy simple. Empezamos desde el punto superior. Nos vamos a trazar un punto que va hasta la mitad, no hasta la punta, sino hasta la mitad del anterior. Y lo pasamos. Lo que vamos a hacer enseguida es siempre con nuestra lanita a la izquierda ir haciendo un trazado hacia el final del anterior. Hacia el final del anterior. Y de esta manera va quedando un cordoncito. Este se usa mucho para bordear, para hacer bordes de los pétalos, para hacer también tallos. Ese tipo de uso se le da a ese punto atrás y es muy, muy, muy comodín. Es un punto que se puede usar de muchas maneras. Ese es de los más sencillos que hay. Simplemente acá cuando termino, lo termino aquí y chao. Eso es todo. Otro de esos puntos comodín que es bastante utilizado en el bordado tradicional es la cadenita o cadeneta. Para este vamos a trazar una serie de argollitas. Para efectos del ejemplo voy a comenzar de abajo hacia arriba, pero se puede hacer en cualquiera de los dos sentidos. Lo importante es que comienzas en un punto, pasas la aguja por el mismo punto y trazas el ancho de la puntada que quieres generar. Aquí vas a armar una argollita. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento de la lana? Rodear la aguja y pasar por debajo. Vas a trazar, a mandar pues el hilo con la aguja y te va a mostrar una argollita, ¿no? Y para el segundo y tercero y cuarto, toda la secuencia se hace lo mismo. Partes del mismo punto, trazas el largo de la argollita que quieres hacer y pasas la hebra por detrás. Entonces así van quedando armadas las cadenitas, todas las cadenitas. Y así haces hasta el final, ¿cierto? Acá por detrás de la aguja se arma la argollita y la saco. Puedes hacer un poquito de tensión siempre hacia adelante para que no se te vaya a deformar, siempre hacia adelante. Así lo vamos a hacer hasta finalizar. Y cuando ya vayamos a hacer la última argollita, lo rematamos con un pequeño eslaboncito hacia atrás. Es una puntada muy pequeñita que te va a permitir rematarla hacia atrás. Ahora vamos a ver cómo se hace una cadenita doble. Esta consiste en una argollita, un eslabón, una argollita, un eslabón y así sucesivamente. Entonces, el comienzo es exactamente igual que la cadenita sencilla. Entro por el mismo punto, salgo por el largo que quiero tener mi puntada y hago una argollita pasando la lana por detrás. Exactamente igual. Aquí es importante la tensión hacia adelante, pero no jales mucho para que no se te vaya a fruncir. Y aquí lo que hago es un eslaboncito. Entonces, ¿cómo hago el eslaboncito? Voy a hacer una lazada, ¿cierto? La lazada siempre sostienes la lanita recta y vienes a rodearla de abajo hacia arriba. Ese es el modo de hacer la lazada. Tienes tu lazada ahí en pendiente en la aguja y calculas una puntada muy chiquitita primero
y luego vas a salir por una puntada larga que va a ser tu otra argollita. Aquí es muy importante que acomodes la lanita haciendo tensión. Ese punto es vital. Luego lanzas por detrás de la aguja y ahí vas a tener tu argolla grande. Entonces, eslabón con lazadita y argollita normal, ¿cierto? Vamos a volver a repetirlo. Tenemos nuestra lanita, hacemos una lazada, trazamos una puntada chiquitita para el eslabón y luego mandamos la larga que va a ser nuestra argolla. Entonces ahí acomodo, mando la lanita por detrás de la aguja y de ese modo ya tengo mi eslabón y mi argollita de la cadenita doble. Voy a volverlo a hacer una vez más. Lazada, puntada cortita y puntada larga. Acomodo mi lanita, jalándola hacia adelante. Paso la lanita por detrás para hacer la argolla y la tiemblo un poquito hacia adelante. Y para finalizar, pues hago un pequeño eslaboncito simplemente hacia atrás. Esa es la cadenita doble. Queda muy linda, inclusive para hacer relleno. Para hacer rellenito también queda muy, muy linda. Esta es una aplicación muy bonita que se llama punto matiz o punto matizado o relleno matizado y por supuesto involucra la mezcla de varios colores. En este caso vamos a ocupar 3 y cada vez que vas a utilizar un cierto número de colores tienes que contemplar una división más en tu trazado guía. Fíjense que acá tenemos 4 espacios, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque vamos siempre a jugar con puntadas largas y cortas. De hecho, este punto también se le llama así, puntada larga, puntada corta. Vamos a comenzar por el extremo superior, el extremo derecho de la parte superior de nuestro pétalo. Entonces vamos a trazar una puntada larga. ¿Qué quiere decir puntada larga? Que vamos a ocupar 1 y 2 espacios. Entonces vamos a comenzar por esta parte y vamos a desplazarnos hasta la segunda de nuestras líneas. Siempre recuerden que para cualquier relleno es importante que la segunda puntada esté muy cerquita de la primera, ¿no? Entonces la vamos a pasar por acá, más o menos. Entonces estamos trazando nuestra primera puntada larga. Vamos a comenzar por la larga. Para la segunda, como es la corta, pues nos vamos a ir solo hasta la primera línea. Recuerden, tengan muy presente que este bordado es radial, no es paralelo, es radial. Como si tuviéramos un vértice acá, ese va a ser nuestra guía, entonces lo vamos a ir haciendo de esta manera, ¿cierto? Eso es súper importante. Así que nuestra segunda línea, que es la corta, la vamos a trazar hasta acá. Vamos a volver a salir muy cerquita. Y vamos a trazar una vez más una larga. La larga va hasta la segunda división. Y aquí bien cerquita. ¿Cierto? Entonces ahí se nos va componiendo una puntada larga, una corta. Una larga, vamos a hacer la corta. Recuerden que es radial, no se salgan de ese parámetro. Y vamos a trazar la larga. Y así vamos a ir completando nuestras puntadas. Esta es la corta. Ahí, este es un truquito que me encanta hacer, que es como proyectar la lana. La proyecto antes de saber dónde voy a meter la aguja. De esa manera me va quedando muy bonito el relleno. Entonces ahí voy la larga, luego la cortita.
proyecto mi lanita. Y así voy a ir completando, ¿no? Completo mi primera franja de color. Recuerden que es radial. Aquí es indiferente si terminas en puntada corta o larga, pero para efectos del ejemplo vamos a terminar en una puntada larga, ¿vale? Listo. Lo que vamos a hacer acá es rematar nuestra puntada. Recuerden que la forma de rematar para no dejar nuditos es esconderla dentro de la lanita por la parte trasera de la labor. Y de este modo pues la tenemos ahí escondidita y jamás se va a zafar. Bueno, vamos a comenzar con el segundo color. También la voy a esconder por detrás de mi labor, por la parte de las puntadas corticas para que me quede más ajustadita, ¿vale? Entonces, ay, ahí se me enredó con un pedacito, pero no pasa nada. El propósito de esto es volver a salir por el punto extremo izquierdo, ¿cierto? Por acá, por este lado de la flor. Y acá lo que vamos a contemplar como guía es esta de acá, ¿sí? Pero en la parte de arriba lo que pensaríamos naturalmente es que tenemos que ponerla justo en estos espacios que nos dejó la puntada corta, pero no es tan así. Ahí dejamos un poquito al azar lo más que podamos nuestra selección, pero siempre pensando en puntadas largas y cortas, largas y cortas. Entonces vamos a hacer una puntada larga. Sí, nos apoyamos en ese huequito, pero para el trazo como a nivel radial, pero el largo sí varía a nuestro criterio estético. Ahí recuerden que es radial y que vamos a trazar la puntada larga. Luego para la cortita yo puedo, digamos, pararme en la mitad de esta hebrita, no pasa nada. Y trazo una corta, ¿no? Luego me voy a hacer una larguita. Pero fíjense que aunque sí tengo en cuenta los espacios que dejó mi puntada corta, pues no los hago exactamente en el mismo lugar porque suele pasar que se vuelve como muy uniforme, entonces no se ve tan bonito. Entonces lo que trato es de dejarlo un poquito más al azar. Pero sí tengo en cuenta mi eje de la puntada larga para seguir avanzando. Entonces acá voy a trazar como por acá. Y mi puntada larga. Voy a hacer una puntada cortica por acá. Esta va a ser mi puntada cortita. Y luego me mando una larga. Como les digo, no tiene que quedar perfectamente ubicado donde dejé el anterior. Es solo una guía. Pero siempre radial, eso sí es súper importante. Voy a hacer aquí una cortita.
y luego acá mando una larga, ¿sí? Ok, acá voy a terminar con una corta y me gustaría dejar una larga al final de este tono, a ver cómo resulta. Listo, vamos a dejarla así. Y acá algo que es muy útil es que tú puedes acomodar los punticos, por ejemplo, si no te gustó que esta sea tan visible, puedes pasarle la otra un poquito más arriba y así. Entonces acá voy a rematar también mi color amarillo, que en este caso es mi segundo tono, este amarillo como quemado. Listo. Y voy a irme con el tercero de mis tonos. Bueno, este no lo tenía listo, entonces vamos a ir conversando sobre las aplicaciones que se le puede dar a este punto matiz, a esta florecita matizada, no es necesariamente solo en flores, también puedes aplicarlo en mariposas, se pueden aplicar en pajaritos, en hojas. Entonces acá voy a ir por este lado, ¿no? Este lado es por el que voy a salir. Estoy en la parte trasera de la labor. Voy a atracar mi lanita y voy a salir por aquí, ¿no? Ahí más o menos por la mitad de donde se encuentran los puntos. Y mi guía pues me va a explicar que hasta ahí va mi puntada larga. Voy a hacer la larga y acá empiezo una cortita. ¿Sí? Acá voy una cortita y mando una larga. Siempre radial. Radial es importante. Voy a mandar una cortita por acá. Y una larga. Este es el color que se va a ver un poco más que los otros me refiero, porque va a ocupar como esa parte amplia del final. Estoy haciendo una puntada larga, voy a hacer una pequeñita, voy a mandar una larga hacia la derecha y voy a terminar con una puntada corta. Perdón, corta acá. Listo, ahí tengo mi flor matizada. Y como les digo, pues podemos acomodar los punticos. Por ejemplo, quiero que este se sobresalga un poquito. Entonces lo voy a jalar sutilmente y lo voy acomodando. Ahí es importante el uso del tambor para que no frunza.